En 1 Corintios 14, del 33 al 35, vamos a empezar en el 34, donde dice 1 Corintios 34 y 35. del 14. Mira qué grande los tiene allí. 14. Aquí estoy. Leo. Pues Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres, sigo el 34, vuestras mujeres callen en la congregación porque no les permito hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. 35. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ok, la semana pasada estuvimos hablando y dice que lo que el apóstol estaba enseñando era una disciplina. ¿Por qué razón? Dijimos que en ese tiempo estaba el templo de Afrodita y Acera. Ajá. Entonces, el apóstol Pablo estaba evitando de que esa doctrina, de que esas mujeres que se convertían al Señor trajeran esas doctrinas a la iglesia. Dice que toda disciplina puede cambiar de acuerdo a las necesidades que hay en ese momento en la iglesia. Dice que la iglesia de Corintio era muy rebelde, era orgullosa, era pecaminosa, tenía costumbres paganas arraigadas y sembradas en sus corazones. Es por esta razón que el apóstol se ve en la necesidad de establecer un orden riguroso a la iglesia, y en esta ocasión le está dando órdenes al joven pastor Timoteo para que sepa cómo debe de conducirse en la casa de Dios. Yo estoy leyendo de la página número 2, ¿ok? En el 15, para los que tienen el panfletito, que veo que son muy pocos que lo trajeron. No excusas. Ok. Primero que nada, la palabra de Dios nos dice, creo que en 1 Corintios 11, del 11 al 12, déjame ver, 11. Fíjese lo que nos dice la palabra de Dios. En 1 Corintios capítulo 11, del 11 al 12. Del 11 al 12 voy por ahí. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. No, 11, versos 11 y 12. O sea, son los versos que quiero usar. 11 del verso 11 aquí. Pero en el Señor ni el varón ni es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Ok. La razón por la que quiero enfatizar en estas escrituras es porque en esta hora se dice mucho de que la mujer no debe ministrar, no debe ser pastora. Hace un tiempo atrás tuvimos una señora aquí que cuando entró, hace ya un tiempo ya no está viniendo ella, pero esta señora pues vino durante el desayuno, había muy poquitos hermanos, y cuando me vio
Me dice, ¿usted es la pastora? Entonces yo le di la bienvenida. Y yo le dije, sí. Y me dijo, yo no creo en pastora. Así. Entonces yo le dije, no se preocupe. Le dije, no se preocupe. Porque si usted a mí no me llama pastora, yo también estoy contenta. O sea, Dios da dones a cada persona. Y cada persona que tiene su don y lo desarrolla, uno se da cuenta los dones que esa persona tiene. Yo nunca le he dicho a nadie que me diga pastora, la gente me lo dice, ¿ok? Pero fíjense lo que dice Gálatas 3 del 26 al 28. Gálatas 3. Gálatas está antes de Efesios, ¿ok? Gálatas 3, del 6 al 28. Aquí está. Dice así, así habrá... Perdón, 3 del 26 al 28. ¿Qué dice? Ahí voy. Dice así, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Este verso 28 nos deja ver, amado, que en Cristo somos uno, que no hay diferencia. Entonces, cuando a nosotros se nos dice eso, amado, tenemos que tener en cuenta que el apóstol Pablo lo que estaba era corrigiendo una situación que había en la iglesia, donde las mujeres, cuando se estaba hablando, interrumpían para preguntar. Entonces él se vio en la necesidad de tener que decirle, mira, ustedes cuando lleguen a su casa le preguntan a su esposo, no porque él tuviera en menos a la mujer, ¿ok? Quisiera que fuéramos un momentito al capítulo, tengo por aquí. Se me perdió la escritura esta. 1 Corintios 16. Perdón, es Romanos 16. Lo que pasa es que tengo muchas escrituras juntas y se me juntaron. Romanos 16, ¿ok? Antes de entrar en el próximo texto. Romanos 16, mire lo que nos dice aquí el apóstol Pablo. Y quiero que comience leyendo en el 16, en el verso 1. ¿Ok? Dice así. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Ok, aquí el apóstol Pablo, en este capítulo casi completo, del 16 en adelante, él está reconociendo a las personas que trabajaban en el ministerio con él, que eran participantes, que lo ayudaban. Y vamos a seguir leyendo, ¿ok? Vamos a seguir leyendo donde dice: saludad a Priscila y Aquila,
mis colaboradores en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en el capítulo 16? ¿Ok? Fíjense cómo él va a reconocer el trabajo de sus colaboradores. ¿Qué sigue diciendo el 4, hermano? Que expusieron su vida por mí, los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Ok, Priscila y Aquila expusieron su vida por el apóstol. ¿Qué más dice? Saludad también la iglesia de su casa. Saludad. O sea, ellos tenían una iglesia en su casa. ¿Qué más dice? Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. ¿Qué más dice? Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre nosotros. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. Ok, que dice que fueron Andrónico, antes de mí en Cristo. Andrónico y Junías habían estado presos junto con él. Ok. Dice que es estimado entre los apóstoles que también fueron antes de mí en Cristo. ¿A quién más saluda él? Saludad a Amplias, así se llama. Amado mío en el Señor, bastante amplio. Okay. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Estaquis. Amado mío, saludad a Apeles, aprobado en Cristo, saludad a lo de la casa de Aristóbulo. Voy a tener que hacer un ejercicio especial. 11, ¿qué dice el 11? Saludad a Herodimio, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena. Y Trifosa, los cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Muchos piensan que Rufo era hermano de Pablo. Muchos piensan, porque el Dios escogido en el Señor y a su madre y mía. Pudiera ser, no sabemos. A su madre y mía. ¿Qué más dice el 14? Saludad a Sincrito, a Flegonte, a hermanas, a Patrofas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana y a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que no os afanéis. Hasta el 16. ¿Sabe una cosa? Fíjese cómo él está reconociendo. Por favor, no vaya a coger estos nombres para ninguno de sus nietos. Porque estos nombres están de película. Ok. No, porque muchas veces, en mi caso, mis hijos casi todos tienen nombre bíblico. Y nosotros los cristianos acostumbramos a nuestros hijos a ponerle nombres de la Biblia. Y entonces, pero aquí estos nombres que están aquí están muy difíciles. ¿Ok? Quiero decirle, Jesús nunca despreció el ministerio de la mujer. Por el contrario, habló con la mujer samaritana.
¿ok? Y en ese tiempo estaba prohibido que hablaran, los hombres hablaran, y menos samaritana. Entonces Jesús habló con ella, y creo que fue la primera evangelista, porque después que Jesús le habló, salió a predicar lo que Jesús le había dicho, ¿ok? También él quiso escoger a María, que fue la primera que se le apareció. Mientras los apóstoles estaban escondidos porque temían por su vida, porque a Jesús lo mataron. Entonces ellos dijeron, nos van a matar a nosotros también. ¿Ok? Y entonces, pues él se le apareció a María y a otra María con todas las mujeres. O sea, y en el Antiguo Testamento se hace mención de otras mujeres que hicieron grandes obras como Ruth, la moabita, Abigail, Raquel, Débora, Estel. Débora fue jueza y profetisa. ¿Qué quiero? ¿Por qué sacó esto a relucir? Hermano, a través de los siglos la mujer ha sido menospreciada. Y Dios quiso ponerla, Jesús quiso ponerla en alto, por eso le dio ese privilegio. Aunque el pueblo judío no desprecia a la mujer, no la desprecia, vemos que él a través de toda la Biblia, en los pasajes nunca encontramos un pasaje que menospreciara a la mujer. Pero ya les dije que eso que el apóstol Pablo dijo, tenemos que entender el por qué él hizo esta corrección. Tengo no solamente esa, a través de 1 de Corintios y 2 de Corintios nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo tuvo que corregir los problemas de la Santa Cena. ¿Recuerdan? Porque entonces cuando iban a tomar la Santa Cena era que comían juntos y traían comida y algunos comían antes de la Santa Cena. Y entonces el apóstol Pablo tuvo que corregir eso. También tuvo que corregir, tengo por aquí, en cuanto a los dones y la profecía, ¿ok? Tuvo que corregir esto porque tenían los frutos del Espíritu, habían sido llenos del Espíritu Santo, pero había un desorden. O sea, vemos que él tuvo que corregir muchas cosas que para el orden de la iglesia, así como nosotros a veces como pastores tenemos que corregir ciertas cosas cuando no se hacen correctamente. ¿Ok? Vamos a ir ahora al próximo verso de 1 de Timoteo, que nos quedamos. ¿Hay alguna pregunta en eso del ministerio de la mujer? Porque yo personalmente creo que si Dios le da un don, hoy tenemos muchas mujeres que Dios las usa poderosamente, ¿ok? También creo que la mujer debe estar sometida a un ministerio. No debe ministrar sin ninguna cubierta. Ese es mi sentir. En este caso, yo estoy bajo la cubierta de mi esposo, del hermano Enrique, que son pastores. Pero el que una mujer sea pastora sin ninguna cubierta, yo creo que esto se puede prestar para doctrinas falsas. ¿Por qué? Porque al no tener ninguna
ninguna protección que la pueda corregir puede traer doctrina errónea. Y en eso sí tenemos que ser cuidadosos. ¿Ok? ¿Qué iba a decir? Ella quiere decir algo. Pero un momentico. Habla fuerte, por favor. Cuando habla Pablo allí de que la mujer calle, también tenemos que estudiar siempre el contexto. Perdón. Primero no había sistema de sonido como el que tenemos. Se agrupaban. Y desde luego, cuando usted no entiende algo, usted le pregunta, ¿qué fue lo que dijo? Y se hacía como rumor. Lo otro es que si el Señor no estuviera de acuerdo con eso, ¿cómo es que mujeres han traído a los pies del Señor millones? Lo otro que se presta es porque los conozco. Siervos, porque la gente, pastor, ministro, no, siervos, que basado en yo diría que en su soberbia, aún a la esposa la tienen abajo. Y eso no es bíblico, eso es totalmente antibíblico, y por eso es que vemos esos pastorados que no prosperan, porque está contra la palabra. Dice que el hombre debe ser la cabeza, pero que trate a la mujer como vaso frágil, no como estropajo frágil, no, como vaso frágil. Cuando el hombre le da el nivel que Dios dice que se le debe dar, entonces el Señor prospera los ministerios. Yo creo que la mujer es la ayuda idónea del esposo, como dice la palabra. Y si esta mujer tiene un llamado de Dios, debe de tener una cubierta. En este caso, su esposo, ¿ok? Porque por causa de los ángeles, dice la Biblia, ¿ok? Por causa de los ángeles. Entonces, cuando una mujer, que hoy tenemos mujeres como la esposa la hija de Billy Graham, que Dios la usa poderosamente con una palabra, y tenemos otras muchas, pero seamos cuidadosos, ¿ok? Porque, cuando trabajamos como pastores, y en este caso tenemos que someternos el uno al otro, porque si yo creo algo y no está correcto, ¿ok? Yo creo que se me debe llamar y decirme, hermana, mire esto, y tengo que aceptar. Pero cuando una mujer es una cabeza sobre una congregación, ¿quién le va a decir algo? No acepta ninguna corrección, ¿ok? Entonces no es de Dios. Pero no sé, eso es lo que yo pienso, ¿ok? Ahora, hay otro texto aquí que es bastante complicado. Pastora, perdón, rapidito porque es que a mí me vuelve el caspero el saber lo que acabamos de leer, donde él dice que la mujer calle en la congregación y que, igual que dijo la hermana, y que si tiene alguna pregunta que cuando llegue a su casa le pregunte al marido. Yo verdaderamente que eso a mí, porque cuando el Señor dice en su palabra que no hay varón ni hembra, y cuando el Señor te hace un llamado, el Señor no hace acepción de persona. Claro que el Señor es un Dios de orden. Él no hace nada bajo ningún desorden, pero volvemos a lo que Él dice: mis pensamientos no son tus pensamientos y mis caminos no son tus caminos. El Señor no piensa como hombre, Él piensa como Él, como Dios, como todo soberano. Entonces, si el Señor le place llamar a una mujer al pastorado, si es de Dios, con cobertura o sin cobertura, eso se va a reflejar, porque de alguna forma todo el mundo tiene alguien por encima de él. Todo jefe tiene un jefe que es
alguien que tiene más autoridad que él. Y así sucesivamente. Entonces, esa persona, esa mujer, hablando ahora de la mujer, ella se va a sujetar, aunque ella no tenga nadie, ninguna cobertura, ella se va a sujetar a lo que Cristo dice y eso se va a reflejar en el éxito de su iglesia que ella, donde ella predica, donde ella tiene el llamado. Dijimos que cuando el apóstol Pablo hizo esa corrección de que la mujer no hable, era porque había muchas mujeres en la congregación y se formaba un desorden. Entonces él tuvo que hacer esa corrección bajo esa situación. ¿Okay? Ahora que hay muchos pastores e iglesias que la mujer no se le permite hacer, solamente darle clase a los niños. Es lo único. ¿Ok? Y hasta cierto punto es marginada. Es marginada porque si Dios le da sabiduría para ministrar, para traer la palabra, entonces no dejarla que ministre, pues está siendo marginada. Entonces hay congregaciones, especialmente las iglesias bautistas, no creen en el ministerio de la mujer. Como pastora. Como pastora. Sí, pero nosotros íbamos a una cuando estábamos en Ocala, que nosotros veíamos que la dama nada más era clase de niños y los varones y las mujeres ahí no hacían nada. Entonces nos dimos cuenta que ellos tenían esa doctrina, ¿ok? En eso sí, aunque hay también el ministerio bautista que sí, no sé si cree, pero por lo menos cree en la manifestación del Espíritu Santo y todo. Pero la mayoría de las iglesias bautistas tiene que ser cortito para poder terminar este tema, ¿ok? Él quiere decir algo. Usted habla fuerte, habla desde allí. Quiero decir que rapidito. Tenemos un nombre a las personas o a los concilios, porque yo me lo sé directamente cuáles son los concilios que se han identificado con ese tipo de doctrina. Hay una iglesia que le llaman Templo Bíblico, que es un concilio, y está la Iglesia de Cristo, que son los que practican eso. Entonces es necesario que las personas sepan quiénes son, y si a usted se le ofrece congregarse en una iglesia de esa y no lo sabe, usted va a pensar que está en una iglesia donde está la doctrina sana, pero va a entrar a un lugar equivocado. La Iglesia de Cristo y Templo Bíblico usan el pañito y no le dan participación a las mujeres. Eso sí, quiero decir algo, usted no siente que Dios está ahí. Yo he ido ahí. Eso es como una reunión cualquiera. Pastora, yo creo que vamos a tener que dar un tema aparte. ¿Qué? Vamos a dar un tema aparte de eso para que usted siga con el estudio. Sí, quiero decirle que sí hay iglesias que la mujer tiene que usar velo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la mujer use velo porque como autoridad de los ángeles. Sin embargo dice, pero por eso Dios le dio el cabello. Entonces hay personas que cogen eso, o sea, literal. Que la iglesia bautista tiene muy buena doctrina. Sin embargo, coge esa escritura, a pesar que ellos son tan estudiosos, y coge eso y lo hace literal, de no dejar que la mujer ministre. Sí, ya voy a volver. ¿Te iba a decir? Ok, el otro verso que tenemos aquí es el 15, que dice de Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 15, porque es que esto no lo tocamos. Dice, pero se salvará
engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Se está refiriendo a la mujer, ¿ok? Porque habla de engendrar hijos. Entonces aquí en mi nota lo que tengo es esto: se interpreta como que una mujer que cumple con su rol de madre, cumpliendo con su llamado de cuidar de su hogar y la crianza de sus hijos, al obedecer a Dios en su llamado, tiene más oportunidad de salvarse. No es que porque tenga hijos, eso, porque entonces por demás murió Cristo. ¿Me pueden entender mi punto? O sea, una mujer tiene primero que nada cumplir con su rol. Ahí sí estoy 100% de acuerdo. O sea, no puede ser una mujer que diga que tenga un ministerio y descuide su casa, sus hijos, ¿ves? Ahí es que yo encuentro que por eso el apóstol Pablo tuvo que traerle sol. Y la que no tiene hijos, entonces no se salva. Porque dice que se salvará engendrando hijos. Ok, entonces vamos a entrar al capítulo 3. El capítulo 3 y 4. Ok, 3 y 4. Aquí vamos. Requisitos para los obispos, dice así. Ok, aquí habla de los requisitos para los obispos. Y la palabra aquí, obispo, ok, significa ancianos, pastores, ok. Entonces en este capítulo 3 dice que el apóstol Pablo le está dando instrucciones a Timoteo en cuanto al pastorado y las regulaciones. Ok, vamos a leer del 1 al 7. Leo rapidito. Los requisitos para los obispos. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito y en lazos del diablo. Ok, dice si alguno anhela el llamado pastoral, ok, eso Dios lo tiene que poner en el corazón. Muchas personas van a los institutos, a las universidades, a estudiar para hacerse pastor, ok. Quizás porque sienten, pero algunos lo cogen como una profesión para ser pastor de una iglesia, especialmente las iglesias americanas, que pagan muy bien a los pastores. Ok, pero dice que si alguno anhela, la palabra anhelar significa que le guste ese ministerio por su consagración al Señor. Estoy leyendo en el 17, en el si usted tiene el panfletito, ¿ok? Dice, Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces quiere decir que si Dios pone ese sentir en usted de ese ministerio, pues
es porque Dios se lo puso. Entonces automáticamente usted se va a ir poco a poco preparando para el ministerio pastoral. Ok, también dice, aquí se informan los requisitos de un anciano o un pastor, un obispado, ok. Y dice que sea irreprensible. La palabra irreprensible significa llevar una conducta íntegra y ejemplar, que no dé lugar a críticas o acusaciones. Es vivir una vida sin mancha. Aunque un cristiano no está libre de pecar, ser irreprensible es evitar los comportamientos pecaminosos al tener un carácter intachable que sirva de modelo a seguir. Esta palabra en el hebreo es tamiyim, que significa perfecto, o sea, irreprensible. En el hebreo es tamiyim, que significa perfecto. La encontramos en Génesis 6:9, donde dice que Noé fue tamiyim, o tamín, algo así, tamín, que significa perfecto, irreprensible, devoto en sus generaciones. O sea que Noé fue perfecto en sus generaciones, que significa irreprensible, devoto y recto. Y también dice marido de una sola mujer. Significa un hombre casado con una sola mujer, que demuestra fidelidad y pureza sexual. Puede ser que esté casado o en una relación sentimental, o sea, que sea de noviazgo, prohibiendo así la poligamia, que significa tener varias esposas. Los mormones hoy por hoy lo practican, la poligamia. No todos, pero algunos practican esto hasta hoy día. También puede referirse a un hombre casado más de una vez. Eso que dice marido de una sola mujer puede significar que el pastor debe ser casado una sola vez. Hoy por hoy tenemos muchos pastores, ¿ok?, en la iglesia ministrando, que han sido recasados. Todo dependiendo. No una vez. Todo dependiendo. Algunos hasta 3. ¿Ok? ¿Qué iba a decir? Que todo depende, porque hay pastores que a la mujer se le fue con el músico y queda libre de... Bueno, según la Biblia dice, a no ser por causa de fornicación. O sea, cuando un hombre o una mujer, el compañero, le es infiel, esa persona puede volver a casarse. Porque no fue por él que violó el pacto, sino fue el otro. ¿Ok? Queda libre. Ahora, hay algo bien importante en eso, y es que un pastor que cometa adulterio, No puede ser pastor más. no debe pastorear más. Le voy a decir por qué. ¿Cómo un pastor puede predicarle a un matrimonio? No puede, si él falló. ¿Se da cuenta?
Claro. No te puedes- Una mujer maltratada, que el esposo abusa, que abusa de los hijos, que automáticamente esa persona debe separarse, divorciarse, y yo creo que por ella haber sido abusada, aunque la Biblia no lo dice, sino por causa de fornicación, pero automáticamente si una mujer joven, no sé, pienso que está en la libertad de poderse volver a casar. Los golpes duelen más que la infidelidad. Si le da tanto golpe. Es una situación. ¿Qué piensan ustedes? Pastor, No solo los pastores, dice en general. es un tema que hay que plancharlo más. Hoy se oye mucho de eso. Pero un pastor que cometa, adulterio, ¿cómo puede volver a ser pastor? Cuando le toque predicar, no puede tocar esos temas. No puede aconsejar a nadie, porque él mismo falló. No que Dios no lo perdona, Dios lo perdona y puede ser restaurado. Pero lo que no puede es echarlo a un lado, no puede seguir en el ministerio. en el ministerio. Igual que cuando un pastor se divorcia y vuelve y se casa, yo creo que no debe seguir en ¿Qué se siente? Cuando un pastor se divorcia y vuelve y se casa, no debe seguir en el ministerio. Porque ahí dice marido. De una sola. Sí, pero cuando dice marido de una sola mujer es porque en ese tipo tenían 2 o 3. ¿Entiendes? Que sea marido de una sola mujer, pero un pastor que se divorcia porque la mujer se le fue. Estamos hablando de otra cosa diferente. Porque le fue infiel. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Entiendes? Eso es lo que nosotros podemos opinar mucho, pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Lo que tenemos que ir a la palabra de Dios. Un adúltero no puede ser pastor, tiene que sentarse. Dios lo perdona, sí, y se va para el cielo, sí, pero una persona que la mujer le haya sido infiel o haya tenido problemas y sea pastor, se puede casar de nuevo. ¿Por qué no? Si la Biblia no te prohíbe eso, no lo prohíbe la Biblia, porque fue que la mujer le fue infiel, igual que si el hombre le es infiel. Esto es lo que dice la Biblia. Podemos tener opiniones. Porque él conoce esta carne. Y otra cosa, dice que a los adúlteros los juzgará Dios. Porque Dios los va a juzgar de acuerdo, como Él sabe qué fue lo que pasó, qué fue lo que produjo eso. Entonces eso sí, no lo debemos tocar porque dice que lo juzgará Dios. Vamos a ir a lo... Está mal. El que se divorció porque le dio la gana de divorciarse, no puede ser pastor tampoco. Claro. En esa Hay forma. pastores que se divorcian aunque no haya adulterio. Eso. Y siguen pastores. No, eso no puede. Es lo que yo digo. No, yo estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo. Lo que estoy diciendo que porque sea pastor y se divorcie porque tuvo un problema con la mujer, eso puede seguir siendo. La Biblia Es lo que por eso que nosotros podemos opinar mucho, porque la verdad que para opinar somos perfectos. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Tenemos que ir a la Biblia. La Biblia dice que el que adulteró no puede ser pastor. Si la mujer te abandonó, puede ser, la mujer te abandonó porque se le fue con el músico o con el que se haya ido. Sí, porque al pastor se le fue, uno se le fue con el músico. Por eso que digo de músico. Ya eso es completamente diferente, ¿no? Eso es lo que dice la Biblia, que podamos opinar diferente es otra cosa. Pero... El asunto es que si un hombre, como dijo Moisés, que le dé carta de divorcio, pero que eso Dios no lo aprueba. Entonces hay personas que se pegan de eso para separarse de su esposa, pero se tienen que quedar sin casar. Pero por eso Jesús después lo aclara, por qué es permitido el divorcio. Por la dureza. Por una cosita que no le gustaba a la mujer, se divorciaban y la dejaban, la desechaban. Entonces Jesús después viene y les aclara por qué se pueden divorciar. Y Jesús lo aclara. Nadie... Dice que por la dureza de corazón Moisés le dio la oportunidad de dar que carta de divorcio. Eso es un tema bastante... Vamos a tener que hacer Es un tema bíblico muy sencillo.
Eso no hay que ir a la Biblia, eso no te complique. Y ya sabemos todo. Vamos a seguir con el diaconado. Requisitos de los diáconos. Sí, nada más son Timoteo 3, del 8, del 8 en adelante. Deja que al 13. Ok, dice así: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, O no sea, codiciosos pero de puede ganancia tomar de- vino. No dados, dados Sí, pero dice a mucho. a mucho. que te puedes tomar tu buena copa de vino. ¿Ok? Sí. Ok. Eso estamos de acuerdo. Pero hay algunos que no la pueden enseñar ni de lejos. Porque ¿Se da con la botella? No, el problema es que si la bebe la persona tiene un botella. problema con el alcohol y Sí. se convierte al Señor, Yo prefiero mejor decir no. es mejor no tranquilo. tocarlo. Dejen ¿ok? el vinito de Timoteo. Siga tranquilo. leyendo, hermano. No, Dice- pero es que no podemos poner una ley tampoco en eso, no tiene que dejarlo tranquilo. No, hay que ser claro. De la Ajá. Biblia Bien. dice, Lo- seguimos tenemos que- lo que dice tenemos la que hacer- Biblia. No dados al vino. Que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Que estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado. Si son irreprensibles, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. El ministerio de la... Hasta ahí. Lo que quiere decir que un diácono casi tiene los mismos requisitos Sí, no, sí, igual. de un pastor, ¿ok? Casi. Yo creo que un diácono que ejerza bien el diaconado cualifica para que los demás pastores lo puedan considerar como un anciano o como un pastor en un futuro. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Un diácono que lo haga, o sea, que cumple esos requisitos, cualifica para en un futuro, según los demás pastores juzguen, pueda llegar a ser un ministro también. Yo creo que lo vamos a dejar aquí, pero bueno, déjame leer lo que tengo en la hojita. Si usted mira la hojita, dice que diácono viene del griego diáconos, que significa siervo o ministro. Una persona en la iglesia designada para servir a los demás y ayudar en cualquier cosa que se necesite en la congregación. Puede ser ayudando en necesidades administrativas, puede ser con cosas materiales como servir una cena, como el cuidado de la iglesia, cuidado de los necesitados, dando así oportunidad a los ancianos y a los pastores que se enfoquen en las enseñanzas y en la predicación de la palabra, ¿ok? Y en lo referente al gobierno de la iglesia. Y esto lo vamos a ver en el capítulo 6 del libro de Hechos, capítulo 6 del 1 al 6. Vamos al libro de Hechos para ya terminar este tema, ¿ok? Del libro de Hechos, capítulo 6. ¿Qué dice? ¿Del 6 en qué? ¿6 qué? Del 1 al 6. Dice así: en aquellos días, como ciertamente el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de los de las viudas y de aquellos que eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios
para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parménides y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos y creían en la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecieron a la fe. Oigan qué bendición es. Muchos de los sacerdotes. Amén. Bueno, entonces vemos que ese es el trabajo de los diáconos. Le voy a pedir que traigan la hojita porque no hemos terminado. Así que usted la dobla, la pone en la Biblia y la semana que viene la trae. Voy a dejar a mi esposo para que haga la oración de despedida. Amén. Son temas que son controversiales, ¿ok? Pero siguiendo la Biblia. Pero es que miren lo que dice en Proverbios 6:32, pero el que se acuesta con la mujer de otro es un torpe, se destruye a sí mismo, tendrá que soportar golpes y vergüenza, y no podrá borrar su deshonor. Pues mira lo que le pasa. Es que el hombre celoso es como un fuego, y no perdonará el momento de la vergüenza, ni aceptará ningún pago. Bueno, no, hasta el 32 y 33. Un hombre ahí que hace eso, no, pastor no puede ser pastor. No puede olvidarse de